característicos de estos dioses, de sus atributos, funciones, capacidades y acciones que van a variar dependiendo al dios que se hable, ¿no? Si bien es cierto, como lo íbamos revisando, pues no solamente se queda en un solo dios, ¿no? Como lo podría ser lo que es la religión cristiana, ¿no? Sino que se habla de muchos dioses. Ahorita igual voy a hacer como una aclaración en cuanto a si se habla de un monoteísmo, de un politeísmo o de otro concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Podemos hablar de algunos rasgos generales de la figura de los dioses, pero lo que más me llama la atención es que parten de ser humanos para convertirse en dioses, cayendo así en un antropomorfismo, es decir, en una combinación de la divinidad con los atributos humanos. En esta ponencia me gustaría abordar la figura de la divinidad en sus características más generales, para poder englobar en cierta medida el problema de su naturaleza de los dioses egipcios. Posteriormente, siguiendo el hilo, se hablará del tema de la muerte, rescatando que los dioses suelen ser mortales y no inmortales, como puede ser el dios cristiano. Y para finalizar, se hablará de una cierta comparativa de la creencia, más que nada esa creencia la retomo del libro perdón, se me fue ahorita, la retomo de un texto que leímos en clase, bueno, que a mí me tocó, que es propiamente la fórmula para adorar a Osiris. De ahí retomo como que esta comparativa, la fórmula para adorar a Osiris, que propiamente va a hablar acerca pues de un cierto, o ellos los ponían una ofrenda, ¿no? Una ofrenda funeraria, ¿no? Para hacer la comparativa con lo que nosotros conocemos actualmente como el Día de Muertos, ¿no? O la ofrenda, que propiamente se tiene como que un origen prehispánico. Bien, introduciendo toda esta ponencia, yo la dividí como en cuatro capítulos, introduciéndonos en el primero acerca de la imagen de la divinidad. Yo le ponía yo que partiendo de una investigación y una opinión conjunta, la investigación que habla de toda esta opinión conjunta, en la religión, ¿no? Un dios pues superior, de un dios que crea a los demás dioses, ¿no? Un monoteísmo originario puro, que se había ido degenerando pues a través de toda la historia hacia una pluralidad de formas politeístas, ¿no? Teniendo presente como que estos dos momentos, el monoteísmo y el politeísmo, como que quise albergar en otro concepto, ¿no? No solamente quedarme en esos dos, sino que igual posteriormente lo vamos a hablar, ¿no? Si bien es claro que la adoración si bien es claro que la adoración de una divinidad puede llegar a ser idolatría en un sentido exclusivista, la multiplicidad de manifestaciones de la divinidad siempre estuvo presente en la conciencia de los egipcios y solo podría llamarse propiamente monoteísta a la creencia de Ajenatón como uno de los dioses primordiales en el texto que yo recababa esta información del uno y los múltiples, pues propiamente hacía como a un dios monoteísta en un primer momento Ajenatón, ¿no? Posteriormente, igual como que no solamente me quedaba yo en este dios, como que igual no lo consideraba yo como de los más principales, de los que fuimos revisando, y redescubierto por la ciencia moderna como Ajenatón era redescubierto por la ciencia moderna como su fundador originario, ¿no? De lo que son todos los dioses egipcios, ¿no? Y por otro lado yo encontraba yo la figura de Nun, que se entiende que era uno de los dioses egipcios más importantes, al cual se le estima con la deidad primordial, de la cual nacieron las otras deidades, ¿no? Entonces se entiende que el primer dios de toda la mitología egipcia, pues es Nun, y se le considera como la primera sustancia indeterminada, ya que poseía el elemento caótico de la potencia de la vida, ¿no? Ante todo, una gran recapitulación de información de la cultura egipcia y más exacto de la religión, se entiende que se han ido acumulando un inmenso material sobre las divinidades y la religión egipcia, que hasta ahora no se ha logrado una clara exposición detallada de los dioses con claridad, como el mismo autor uno de los múltiplos proponía el caso de los dioses de los dioses de Grecia, ¿no? Que hay un autor que se llama Otto que hace una buena recabación de la información de los dioses de Grecia y como que la presenta de una manera más explícita y concreta. La percepción de los egipcios para sus dioses no era de un monoteísmo o de un politeísmo, ahí es donde quiero entrar con este concepto, ¿no? Sino que se hablaba de un enoteísmo, que refiere a la práctica religiosa en la que hay una divinidad suprema a la vez que otras inferiores a ellas, ¿no? Y en ese es el caso de todo lo que entiendo que habíamos ido revisando, ¿no? Cuando se habla de algunas de divinidades superiores como son el dios de Sol Ra, Osiris o Horus,
entre otros, que fuimos viendo, que se entiende que son como dioses superiores, porque igual cuando recuerdo que veíamos toda esta parte de las generaciones, pues se iba como, que se iba precisamente, pues recordando, viendo muchos dioses, pero como que tenían, no eran tan sobresalientes como ellos, ¿no? No se relaciona la adoración al mismo momento, sino que fueron dioses que se adoraron a lo largo de los siglos de una manera diferente. Ante este problema de la investigación sobre las divinidades, se entiende que la naturaleza compleja de las divinidades egipcias solo es explorable a partir de una metodología compleja que esté presente en la atención al mayor número de factores posibles y que cuestione al menos el origen de estas divinidades en su significado para el hombre egipcio, ¿no? En un primer momento, en la introducción les hablaba ya de esta cierta problematización de lo que es conocer propiamente lo que vendría a ser como que un dios, ¿no? Este mismo sentido, pues el autor que retomaba yo, pues habla de esta cierta problematización, ¿no? De conocer propiamente lo que es la naturaleza o lo que son los dioses, ¿no? Porque toda la información que llega, pues a lo mejor puede ser incompleta, o a lo mejor solamente pueden ser, se nombran algunos atributos, pero no se tiene como que una metodología exacta como para comprender bien toda esta parte de los dioses, ¿no? Pasando al segundo tema de la mortalidad de los dioses, yo ponía yo, porque en este mismo, quise hacer como en esta forma escalonada, ¿no? Ya hablé de los dioses, y ahora voy hablando de unos atributos que es la mortalidad, ¿no? O refiriéndome un poco a la inmortalidad, que obviamente no se entiende en ellos. Cuando se habla de que los dioses tienen un carácter limitado, se cuestiona y se pone en duda si verdaderamente un dios egipcio se puede poner en tela de juicio el atributo de la eternidad. Desde esta postura me gustaría mencionar dos ejemplos de un Dios que envejece y de un Dios que muere o es asesinado. El primer ejemplo es del Dios Ra, que en el libro de la vaca celeste se habla de que un Dios se ha vuelto viejo y débil, cuyo estado provoca a los seres humanos malvados la rebelión. A este proceso de, a este proceso de envejecimiento se entiende que este Dios tiene un principio material, propiamente la humanidad, y se encuentra sometido a lo que es la temporalidad, ¿no? En cuanto que se habla de que pues, está envejeciendo, ¿no? Se ha encontrado información, considero importante, en el papel real de Turín, en el cual se habla de que a cada dios se le asigna una temporada larga, pero limitada. Después de un determinado tiempo, la soberanía pasa a otro dios. No se conoce si la religión egipcia contaba desde el principio que los dioses estuvieran sometidos al tiempo y con ello también a la vejez y a la muerte, y que su existencia estuviera limitada. En cuanto al tema de la muerte, el ejemplo que retomo es el de Osiris, que fue asesinado por Set, se entiende que es su hermano. En este fenómeno se entiende y encaja mal con la idea de la eternidad que se tenía de un dios. En realidad, los dioses tenían que, pues el ideal de un dios, pues eso lo retomo mucho a comparación de la analogía cristiana, que el ideal de un dios es que tendría que ser inmortal, ¿no? Que no esté sometido al cambio, como lo vamos a ver más adelante, no esté sometido al cambio, ni mucho menos a este principio del principio y fin. Wiedemann, un autor, afirma que los dioses están formados por el ser humano y por ello, además de otras limitaciones, están sometidos también a la mortalidad. Si bien es claro que los hombres reflejan sus limitaciones humanas en los dioses, pero también los dioses no se diferencian en nada del ser humano. Su vida era ciertamente más larga, pero también en ella ponía fin la muerte. Su poder era un poco mayor que el ser humano, pero no obstante era limitado. En todos los ámbitos de la imaginación, para el egipcio y el ser humano, para el egipcio es el ser humano y el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Cayendo igual en un antropocentrismo. Lo eterno viene a ser, esta es como una reflexión que hacía yo, lo eterno viene a ser la perfección total y simultánea posesión de una vida indeterminable, pues esto indica no tener un principio ni fin, por lo que se deduce que la temporalidad es únicamente de los seres mutables, de los que cambian, se mueven y poseen un principio vital, y desde una antropología del hombre se viene a ser el alma. Se entiende pues que la eternidad, se entiende pues que la eternidad y los conceptos de principio y fin no pueden ser aceptables ante este fenómeno. Gardner, un autor que igual mencionaba el autor, Gardner aporta una explicación ontológica al tema de la muerte de los dioses, ¿no? Y propiamente lo dice en esta frase de todo, incluyendo lo divino, tiene un final, puesto que muere, pero es igual eterno, puesto que renace, ¿no? Resucita. En ese sentido, pues se considera como una cierta eternidad en los dioses, ¿no? En el sentido de que no son inmortales en totalidad,
pero yo considero como esta afirmación como que se queda un poco, sin lugar a duda, como que una argumentación un poco, yo no la considero como válida, ¿no? Porque se está partiendo de un principio. Y propiamente de las posturas, ya vemos que igual tanto los hombres como los humanos como los dioses son limitados, son finitos, pues entiende igual las posturas sobre la muerte y el más allá, ¿no? Este es el tercer tema que yo voy a abordar. Dice, cuando el tema de la muerte se puede encontrar, el tema de la muerte se puede encontrar en dos textos base, que son los que llegamos a revisar en clase, que son los textos de las pirámides y el libro de los muertos. Dentro de ellos se puede tener suficiente material como para hacer una reflexión acerca de este tema, ¿no? No, y esta era como una aclaración que decía yo, no solo la cultura egipcia tiene presente un más allá u otro lugar posterior a la muerte, si bien es claro que algunas posturas como el ateísmo, al terminar la vida se aniquila por completo la existencia, y en distintas otras culturas se tiene presente la idea de un trascender, ¿no? En el caso de los egipcios, el más allá se muestra como una tierra prometida, se muestra no solo como una tierra prometida, sino donde el muerto puede convertirse en un dios. En el texto de las pirámides se entiende que el objetivo del viaje, pues el viaje al más allá es el cielo. Para el egipcio, la muerte es una condición más de la existencia, por eso las divinidades son también mortales. Únicamente los condenados únicamente los condenados hallan en la muerte un final definitivo, ¿no? Entiendo en este sentido que se habla como de que no todos como que tienen este privilegio, ¿no? Igual incluso se habla de un camino que ahorita lo vamos a ver, de un proceso para llegar a un cierto estado, a un cierto lugar después de la muerte, pero se entiende que no todos pueden llegar a ellos, ¿no? Incluso se entiende que por ahí encontraba yo en otro artículo, incluso no lo quise poner por no tener como una cierta veracidad de ello, pero se entiende que a muchos de los que padecían lo que es la muerte, pues tenían que pagarla con oro, ¿no? Con pertenencias, incluso los que no tenían, propiamente, pues se aniquilaban, ¿no? Y los que tenían propiamente este, este poder de conseguir el oro y pagar sus deudas, pues tenían propiamente como que el paso a lo que es una analogía de la vida eterna, ¿no? Para el resto de los seres es umbral entre dos sectores de la vida, el rejuvenecimiento y por una parte la aniquilación. Llama mi atención el proceso que se lleva después de la muerte, que no es algo inmediato como se suele conocer, ¿no? En otras culturas, que te mueres y propiamente tienes, en el caso de la cultura cristiana, tienes tres opciones, el cielo, el purgatorio y el infierno, sino que en la cultura egipcia se lleva un proceso, ¿no? Y propiamente el autor hablaba de un camino de peligros que el muerto tiene que superar para poder trascender, ¿no? Y ahí mismo decía que para enfrentarse a estos peligros se necesita una rápida e intensa preparación para el viaje al más allá, ¿no? De ahí es cuando los egipcios, pues se entiende que dotaban todas las tumbas y los sepulcros, en la preparación del cadáver, un equipamiento para el muerto donde se le tenía que prever todo lo necesario para el viaje, ¿no? Y ese viaje, pues yo lo entendía yo como, vi esta cierta analogía, como que muy similar al propuesto por la cultura náhuatl, ¿no? Donde donde se habla de los 9 pasos del Mictlán, ¿no? Para llegar al final de todo este corrido, donde propiamente el muerto lo que le espera es el descanso eterno. Y por último, así yo como que la comparación, ¿no? La comparación de la celebración de las ofrendas funerales que se hablaba en el libro de se hablaba en el libro de la fórmula para adorar a Osiris, que propiamente es donde retomo esto y la tradición mexicana de las ofrendas, ¿no? Le ponía yo que es claro que en las distintas universalidades de las culturas existen algunas que se asemejan a las distintas culturas, ¿no? Como se vio anteriormente en la posible comparación de un camino emprendido por los muertos después de la separación del alma. Existe por su lado una semejante celebración que la cultura egipcia consiste en ofrecer comida y gustos que los muertos degustaban en la vida eterna y se asemeja mucho a la tradición mexicana que nosotros tenemos, que obviamente es el Día de Muertos. Igual consiste pues en el ofrecer los alimentos y los gustos que pues aquel que muere pues tenía en su vida, ¿no? Parte del segundo texto, del segundo párrafo del texto para la fórmula para adorar a Osiris, donde se dice de una manera literal, ¿no? Salve Osiris, he venido ante ti, soy Urus, me he cuidado para ti la vida del más allá en el día de las ofrendas funerales de pan, cerveza, carnes y aves y de todas las cosas buenas para Osiris. En el presente fragmento, pues se indica como que el sentido de ofrecer, en este caso de ofrecer las cosas,
o los alimentos o cualquier cosa que a los muertos que en su vida terrenal yo le ponía yo que disgustaban, ¿no? Igual en el ritual náhuatl, con esta comparación que hacía yo, existe un ritual llamado Huichocualía, que literalmente traduce como darle de comer, le dan de comer al fruto. Este ritual transmite a lo largo de generaciones que consiste en una suculenta sinestesia que emana de los altares de los muertos dispuestos cada año en México para un deleite de los difuntos que vienen a retroalimentar su presencia insacible en un festín donde se presentan propiamente las esencias sonoras, aromáticas, donde propiamente se ponen la comida, las fragancias embriagadoras, que se los ponen propiamente los vivos, ¿no? La vacuidad ontológica que dejo de este irremediable petri, petricción de lo que se llama en un tiempo la tradición del Día de Muertos, ¿no? En el sentido, yo le ponía un poco más de la reflexión, el sentido etimológico de recordar, traído de nuevo al corazón, es propiamente lo que se hace la costumbre mexicana, que es como que el fin que quiere lograr, ¿no? No propiamente actualmente, no propiamente que el muerto regrese o no se tiene como en tela de juicio todo ese tipo de cosas, pero propiamente es traerlo de nuevo al corazón, traerlo presente, ¿no? Era como la analogía que decía yo. Y bueno, ya como conclusión, decía yo, por último, cabe señalar que la importancia que tiene todo este sistema religioso, tanto egipcio como las demás culturas, pues refleja un intento de poder explicar una cosmovisión. Tal vez no sea la forma más racional posible, pero se entiende que responde a un determinado momento. Los dioses egipcios, está claro que tienden a caer en un antropomorfismo y que desde una concepción del hombre se va proyectando y que desde una concepción el hombre se va proyectando en la figura de los dioses. Y se entiende que al igual que otras culturas, los dioses tienen la operación de llevar a su creación a su fin. Eso se escucha mucho en los textos leídos y donde aparecen las acciones de agradecimiento a un Dios providente. En cuanto a las culturas, queda claro la similitud que pueden tener ciertas culturas que aparentemente son totalmente distintas, pueden tener ideas que comparten, como en los dos casos mencionados, en el caso del viaje que se hacía después de la muerte y en este caso de las ofrendas, en donde abre al hombre una cierta posibilidad de participar en un nuevo mundo o estado una vez terminada la vida terrenal o la separación del alma y cuerpo. Pues eso es todo y las fuentes que yo puedo ver de, uno, de Urnum Eric, del uno y los múltiples, y la introducción a la egiptología, entre otras páginas. Muchas gracias, Emilio. Escuchamos preguntas de los demás compañeros. Sí tengo una cuestión. Bueno, primero que nada, pues me parece un tema interesante y bueno, creo que tocaba un punto que yo igual más adelante voy a revisar un poco, pero bueno, de todos modos, quería preguntarle a Emilio acerca de un punto que tocó en cuanto como eh, a lo constituyente en cuanto a los dioses y esta parte de la mortalidad, ¿no? Bueno, porque entiendo o conforme lo que Emilio compartía, mencionó que los dioses tienen como que esta característica, a diferencia, pues incluso Emilio mismo lo mencionaba, ¿no? Que a diferencia del cristianismo, por ejemplo, pues los dioses son mortales, ¿no? En este caso. Pero bueno, mi pregunta iba en cuanto a igual a lo que mencionabas sobre la eternidad, de que si hay, o bueno, a través de qué manera o cómo distinguir esta mortalidad, incluso, o el estado efímero, ¿no? En el caso de que pues a lo mejor no habría sustento, eh, para pasar después a lo que sería la eternidad, ¿no? ¿Cómo distinguir esta parte, ¿no? Porque, pues sí, como que la primera impresión era de que, pues a lo mejor, bueno, se habla de la mortalidad, pues a lo mejor,
se puede hablar de una inexistencia después de la muerte de estos dioses, o cómo conservarían, o cómo se conservarían en la eternidad, ¿no? O sea, si hay como una especie de rito en específico o algo así, para que estos pues no solo desaparezcan y dejen de existir, sino que se sigan conservando. Bien, bueno, para ser exacto, como que no tengo un dato exacto de lo que me preguntas al último, como algún rito, algún memorial que se tenga como para seguir recordando, ¿no? Entiendo desde el texto que iba yo leyendo, que propiamente el tema de la inmortalidad o de la mortalidad en cuanto tal, porque se entiende y se ponen ejemplos de algunos dioses que, incluso de los textos que iba yo mencionando, como es el texto de, ahorita se me fue su nombre, como es el papiro, ¿no? De Turín, que es propiamente donde se habla como que de una cierta limitación, ¿no? De lo que es el Dios. Y se entiende propiamente en ese sentido que, pues, los mismos hombres que son los que propiamente originan todo este tipo de escritos y todo ello, plasmaban como que en cierta manera sus mismos atributos que ellos tenían, porque a diferencia del Dios cristiano, que como lo mencionaba yo, de donde propiamente en los escritos que tenemos, no se aprecia como que una cierta limitación, no se aprecia como que se pone un ser omnipotente, ¿no? Omnitrascendente y todo aquello que ya hemos revisado en su momento. En este caso, me llamaba la atención el comentario que se hacía, puesto que se hablaba de que los dioses, pues a diferencia de los otros dioses que nosotros conocemos, tienen un carácter limitado, ¿no? Propiamente es en este sentido, ¿no? Y yo cuando introducí el tema de la eternidad, principalmente su objetivo era como decir, a lo mejor no tengan un fin, como es el caso que a lo mejor puede demostrar su eternidad, pero sí tienen un principio, ¿no? Y entonces, por analogía, yo decía yo que como desechaba yo incluso una cierta probabilidad de la eternidad de los dioses egipcios, en el sentido de que son creados, ¿no? O sea, no parten, por así decirlo, de la nada, como se entiende, sino que tienen un principio, tienen un origen, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntas, pues ahora sí como algún rito, algún memorial que se pueda tener acerca de los dioses, pues como que no tengo presente yo, ¿no? Yo creo que es más que nada por la presencia o la impresión que pudo llegar a tener un dios cuando estaba en su vida, con su pueblo y todo ello, puesto que de ahí se van a tomar para hablar de un dios que es providente, de un dios que pues, ayuda, por ejemplo, del dios del sol rano, es aquel que ilumina, aquel que sale, yo entiendo que va más en el sentido de su impresión que puedan tener en su reinado, porque igual son reyes, en su reinado, es como van a pasar como a un cierto memorial, yo lo entiendo yo desde esa manera. Sí, gracias. Sí, sí, respondes. Bueno, eso creo que es suficiente al menos para mí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Nos escuchamos. Bueno, mientras piensa. Bueno, en ese sentido igual. Ah, sí, adelante. Bueno, sí, nada más es como que una pequeña duda muy sencilla, ¿no? En este sentido de que, pues, se habla del antropomorfismo en relación a que, pues, bueno, la imagen que se tiene de hombre se mezcla mucho con la imagen que se tiene de Dios, ¿no? Desde esta parte de la visión de los egipcios, ¿no? De los egipcios. Entonces, en este sentido, como que pues, la labor del hombre, o más bien, sí, la labor del hombre frente a los dioses continúa siendo parecida al resto de las civilizaciones, o algunas al menos donde pues prácticamente los dioses crean al hombre para que les rinda culto, no en algunas culturas, o tiene como que otra connotación, no digo, a lo mejor sí tiene la misma connotación, o tiene alguna otra nota característica distinta a partir de este antropomorfismo, ¿no? Y de que pues los mismos dioses pasan a ser, o son como que hombres en algún sentido, y que pues de algún modo los hombres pues como que pueden tener este proceso de ascendencia hasta lo divino.
Bueno, no, la verdad no entendí muy bien tu pregunta, pero igual se me pasaba a hacer un comentario que ciertamente incluso yo creo que es erróneo, yo creo que más adelante Eric nos va a sacar de esta duda, pero cuando estaba haciendo en cuanto al antropomorfismo, toda esta característica de los escritos y todo ello, pues igual encontraba yo en un escrito, creo que igual lo ponía yo por acá, pero no lo detallé, que propiamente no sabía yo si considerar en cierto sentido, cuando podría decir de los reyes en su vida terrenal, si eran considerados casi igual que los hombres, ¿no? Porque les daban algunos atributos superiores, al menos en el texto que iba yo siguiendo, les daban algunos atributos superiores, ¿no? Donde propiamente se les hablaba de que, pues sí, no son eternos, pero que tienen como que una mayor durabilidad entre los hombres, ¿no? Y que a lo mejor no son, que su poder es limitado, pero como que sí les atribuyen ciertas características, ¿no? A lo mejor todo esto sea mítico, que lo más probable, pero que igual a lo mejor la imagen que un ser humano pueda proyectar acerca de un dios, incluso cuando era todavía un rey, pues se entiende que es como que superior a lo que el mismo hombre, a lo que el mismo hombre es, ¿no? Siempre se busca, como yo lo veo en ese sentido, como que siempre se busca un carácter más elevado en un cierto sentido, ¿no? A lo que es a lo que podría vender, a lo que podría ser la diferencia entre un Dios vivo a un ser humano vivo, ¿no? Por esas características que se veían, ¿no? Que pues sí es limitado casi igual que el humano, pero tiene más durabilidad y que sí es poderoso, pero que igual es pero que no lo es tanto, ¿no? Así como en cierto sentido, ¿no? Y incluso pues como a la pregunta que tú me haces, a lo mejor como yo te lo entendí, de cómo poder como en ese sentido de la providencia, cómo es que un Dios puede llegar a dirigir a su creación hacia un fin, pues entiendo que surge igual de la misma interpretación que puede tener en cuanto a su impresión terrena, ¿no? Puesto que se conoce a un Dios como fue en su vida. Recuerdo el caso con el caso de Amon-Ra, creo que sí, Amon-Ra, donde propiamente había un rey que propiamente que este mismo rey como que promueve su culto a partir de sus convicciones que él mismo tenía, ¿no? En este sentido, pues entiende que el mismo culto va a ser reflejado acerca de la impresión que tenía, ¿no? Incluso este rey, pues me parece que era el dios del viento y del que muda del sol al viento. En este caso, pues le digo que su impresión que pueden tener en su vida, pues obviamente es como van a ser recordados, incluso como las facultades que pueden tener para ser adorados. Ok. Bueno, Sí, adelante, Víctor. no, nada más que sí, como que quedaba resuelta la duda, ¿no? Que había presentado. Ok, muy bien. Hago un comentario ahorita de este punto y a ver si me acuerdo del que iba yo a decir con lo que mencionó César. Bueno, tenemos que considerar desde un punto de vista histórico este desarrollo de la idea tanto de la divinidad como del hombre en sus diferentes categorías. Y digo categorías porque no era obviamente lo mismo el faraón que cualquier gente del pueblo. Y digo, primero hay que hacerle una distinción de ese desarrollo histórico porque el poder no siempre estuvo, el poder político no siempre estuvo eh, sustentado bajo una sola forma teológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la fundamentación religiosa del poder del faraón no siempre fue la misma. Eh, mm, por favor, Emilio, recuérdame las fuentes con las cuales seguiste, fuentes primarias, es decir, textos egipcios con los cuales te ayudaste. Si no mal recuerdo, fue el libro de los muertos y El libro de las pirámides. ¿Textos de pirámides? Ajá, y el himno a Osiris. Ok. Si recuerdan, cronológicamente estamos hablando que Textos de las Pirámides es parte del imperio antiguo y ese paso hacia el intermedio y el medio. Estamos hablando todavía de una concepción que sacraliza en grado subo la figura del faraón. Es decir, entre más antiguo nos vamos en la historia de Egipto,
vamos descubriendo que el faraón es tomado como descendiente directo de los dioses e incluso aún más, como dice una parte del texto de Pirámides en el himno caníbal, recordarán que decía el himno caníbal, que el faraón es, aunque sus padres son los dioses, él es aún anterior y supremo más que sus padres. Entonces, fíjense cómo a partir de este mismo texto llamado del himno caníbal, se nos declara el papel totalmente superior de la figura del faraón. Estamos hablando de una época antigua que con el paso del tiempo, obviamente, esta concepción se fue aligerando. ¿Por qué se fue aligerando? Pues, por ejemplo, como es obvio, cuando los textos funerarios se liberan o se amplían, ya no solamente son para el faraón, su familia, sino ahora son para todo aquel que los pueda pagar. La figura del faraón también se ve afectada o disminuida en cuanto a sacralidad, porque aunque el faraón sí es tomado como un descendiente o un vicario de los dioses en la tierra o en Egipto, aún así terminan de ser subalternos al resto de los dioses y no superiores a los dioses mismos, como se lee en el himno caníbal. Entonces, con base en eso, tenemos que decir que al paso de la historia en Egipto hay un cambio de esa fundamentación y entonces no es lo mismo el faraón o los dioses en cuanto a su concepción en el Imperio Antiguo que en el resto de etapas. Y bueno, esto nada más lo digo como para ampliar, porque tendríamos que discutir más a detalle precisamente esta pregunta que decía Víctor, y bueno, terminar diciendo en cuál era el grado de participación de los dioses para con el pueblo, y obviamente cuál sería entonces el papel del faraón, que creo que por ahí habíamos mencionado algo, que el faraón era más que nada como el administrador, ¿no? Ya en épocas posteriores. Bueno, y respecto de lo que dijo César, hasta ahorita no me acuerdo lo que iba a decir, ustedes dispensen, pero si me acuerdo les digo. Y creo que iba a hacer un comentario sobre la historiografía o algo así. No, ahorita no me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, sí, ¿Sí? perdón, bueno, es que solo aquí anoté en mi libreta, una parte, bueno, una cita que mencionó Emilio sobre Gardner. Bueno, no me quedaba claro, bueno, igual de ahorita se me pasó, no tengo tan fresco esta parte, pero se mencionaba, digo, precisamente a partir de este punto de los dioses, ¿no? De la mortalidad y la eternidad de estos, y bueno, se mencionaba sobre el concepto de renacer, ¿no? Bueno, entiendo algo así, Emilio mencionó algo así, bueno, que como que no le, bueno, hizo un comentario aquí muy puntual en esta parte, ¿no? De Gardner y el renacer. Pero bueno, ¿en qué sentido se podría, o se retoma bueno, este acontecimiento del renacer en los dioses, ¿no? O sea, bueno, desde luego pues viene, después de la muerte, pero sería como que el término adecuado para poder hablar ahora sobre la inmortalidad. Esa sería como que la cuestión. Bien, sí, Gardus, Gerardus, cómo se pronuncia, hablaba acerca de cuando es como, entiendo que es como uno de los defensores de la inmortalidad de los dioses, ¿no? Bien, como mi comentario iba como en demostrar que a lo mejor no puede atribuirles en su totalidad el término de mortalidad o la eternidad en cuanto a su sentido finito, pues él como que hace así lo retomé tal cual del texto, ¿no? Que decía que hace como una aportación o explicación ontológica acerca del tema de la inmortalidad, ¿no? Que propiamente lo vuelvo a decir tal cual,
dice todo incluyendo lo divino, o sea, hablaba de un sentido totalitario, tanto hombres como los dioses, tienen un final, ¿no? O sea, propiamente eso creo que queda claro, puesto que muere, pero es igualmente eterno, puesto que renace, ¿no? Yo lo entendía el término, así como tú lo decías, de renacer, el término de renacer como el mismo sentido de resucitar, ¿no? O sea, un Dios con sus posibilidades, podría decirlo así, superiores que pudiera tener o que toda la mitología le atribuye, este, pues entiende que propiamente habla como que de un cierto como, no renacer en un sentido de que vuelvan a ser así y decir tal cual literalmente, ¿no? Sino que trasciende, yo lo veo como en ese sentido de trasciende, ¿no? O sea, muere, pero no solamente queda ahí, no se aniquila ahí su alma, sino que se entiende que se habla bien más allá y con todas las facultades y obviamente todo lo que se le ponía a un dios en ese sentido, me parece que lo que yo mencionaba Eric, al faraón, todas las cosas o objetos que se le ponían para su viaje, pues se entiende que con todas sus características, pues se le es más fácil, ¿no? Se le es más fácil como que llegar con una mayor probabilidad, pues a lo que es la eternidad, ¿no? En ese sentido, la vida eterna. Y en ese sentido, pues no se está hablando ya de un final exacto, ¿no? Sino solamente el final que propone Gerardus, pues lo habla en un sentido, yo lo pondría así vital, en una cierta separación, ¿no? Donde el cuerpo queda, pero el alma trasciende, ¿no? En ese sentido, pues yo entendí esa parte de renacer, ¿no? De trascender, más que nada, trascender a lo que es la vida eterna, ¿no? No tanto en un sentido estricto de que vuelvan a ser, ¿no? O sea, no en el sentido de que trasciende, ¿no? En ese era como el punto a lo que yo le entendí igual a la misma cita, ¿no? Y que con el mismo comentario que decía yo, ¿no? De que como que considero inválida cierta afirmación, a lo mejor válida sí, en un sentido de que trasciende, pero no creo que sea eterno porque tiene un principio, ¿no? Yo como que en esa postura me quedo, ¿no? Sí, bien, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, este, aprovechamos estos minutitos que quedan con la siguiente ponencia. César, Sí, adelante. claro, un segundo, un segundo. Vamos a llegar al tiempo hasta donde nos dé y lo que nos falte, ¿sí? Aunque se quede un poquito a la mitad o un poquito más de la mitad, lo retomamos el día de mañana. Sí, está bien, estoy abriendo mi archivo. ¿Ok? Eric, bueno, yo tenía como que una cierta duda, ¿no? Ya no tanto a la ponencia ni nada, Sí, sino que igual entiendo que el texto que hicimos se lo tenemos que mandar, ¿no? Este, ahí mismo te lo adjudicamos en Edmodo, ahí, o por correo, como. sí, publíquenlo en el muro del Edmodo, porfa. Ya yo de ahí lo descargo. O Perfecto. no les dije que les iba a habilitar alguna asignación, ¿no? No, yo no recuerdo. No, Pero a lo ¿verdad? mejor igual podría ser, ¿no? Bueno, pensaba yo. Sí, para que la calificación les ponga ahí en la asignación. ¿Va que va? Sí, Entonces ahorita les abro la asignación. sí, gracias. Listo, un segundo, un segundo. Listo. Bueno, antes que nada, una disculpa, pero tengo una pequeña alergia. Yo creo que debe ser como una alergia a la ponencia o algo así. Pero bueno, de lo que les voy a compartir, o la ponencia que, que yo realizaba,
tiene que ver en cuanto al ritualismo y sacralidad de la cultura egipcia. Bueno, así es como la titulé, ritualismo y sacralidad de la cultura egipcia. Y bueno, al inicio quería centrarme un poco en esta parte sacramental. Yo creo que también hay, bueno, si se pudiera hacer como una analogía al cristianismo, pues también dejaría como que mucho material por estudiar, pero bueno, igual un poco de lo que, de las fuentes primarias que utilicé, pues fueron los textos de las pirámides y la fórmula para adorar a Osiris, que bueno, igual en ella se contienen así como que algunos elementos particulares, ¿no? Como que acciones concretas, ¿no? A partir de las cuales pues se pudiera hacer una, pues incluso una hermenéutica, ¿no? De una llamada liturgia, ¿no? Si quisiéramos verla así. Pero bueno, igual ya no, pude, tanto centrarme en esta parte y bueno, me guié más un poco igual en esta parte del ritualismo y como que algunos elementos de la sacralidad y pues precisamente por eso iba mi pregunta hacia Emilio sobre pues que si había como alguna fórmula, ¿no? O que si él sabía un poco, y aunque no era su tema, pero lo mencionó también, sobre como que una fórmula por la cual se puede pasar, llamémoslo así, como de esta mortalidad, ¿no? Al trascender, ¿no? Es decir, de la finitud a la infinitud en cuanto a los dioses. Y bueno, tocaré un poco esa parte, aunque no en específico un rito, pero sí se tiene en concreto como que una acción acorde a este acontecimiento, ¿no? Al menos en cuanto a los reyes, ¿no? A los faraones. Y bien, bueno, doy inicio, y ponía que, bueno, el estudio de la egiptología ha sido un tema de interés cuya importancia radica en que esta, así como el estudio de lo que es la cultura mesopotámica, ¿no? Como hemos visto también en clases, se sitúan, o en esta se sitúan las raíces del pensamiento occidental, como pues ya hemos revisado también, en la que se verán como un elemento potencial para lo que es no solo el desarrollo de un determinado sitio geográfico, sino también de una determinada manera de pensar. También hay que reconocer, ¿no? Sobre precisamente este asentamiento o estos asentamientos que de suyo pues son muy importantes para la humanidad o para el desarrollo de la humanidad, es el elemento o el privilegio, mejor dicho, de estar a orillas del río Nilo. Digo, hacía como que este aporte geográfico, ¿no? O histórico también, porque es un elemento importante a través del cual, bueno, la civilización se empieza a desarrollar, o la civilización egipcia se empieza a desarrollar de manera concreta, pues principalmente por el intercambio, ¿no? No solo de comercio, ¿no? En cuanto a materias primas, en cuanto a economía, por así decirlo, sino también a esta parte de intercambio de pensamiento. Incluso, pues, hacía esta comparación en cuanto a Atenas, ¿no? En cuanto al desarrollo mismo de la filosofía, ¿no? Que se entiende también que de mucho influye el hecho de que, pues, se habla de Atenas como un puerto, ¿no? Como un centro navegante, lo cual influye notablemente en el desarrollo de la filosofía misma. Entre los elementos que se dan a conocer o que dan a conocer a este tipo de civilizaciones antiguas, de manera concreta la egipcia, pues existen o se plantean la agricultura como principal actividad de trabajo, ¿no? Principal actividad a través de la cual se puede sustentar pues un grupo, un asentamiento tan grande y pues tan fructífero, pues a partir de la agricultura, en la que también, bueno, tienen aportes en la arquitectura, la política, la estructura de su sociedad, la economía, escritura, religión, y demás. Pero bueno, precisamos en este momento en el aspecto de la religión, eh, a través de la cual, pues como al igual que muchas culturas, muchos asentamientos, pues se han dado a conocer principalmente por el hecho en que cómo se acercan pues a sus divinidades,
pues explica o se puede explicar a través de este punto de vista o de este acontecimiento el cómo es que estos tenían una vista objetiva de lo que era una cosmología, ¿no? Una cosmovisión, perdón. Entonces, bueno, a partir de este hecho es que se puede entender gran parte de lo que fue la cultura, no solo en el aspecto espiritual, sino también en cuanto a composición de elementos. De ahí que, bueno, sea un tema de interés para diferentes historiadores que hacen, pues, este estudio a los egipcios a partir de la religión para poder comprender el desarrollo humano y cómo éste se fue constituyendo partiendo de, pues, elementos como lo puede ser la fragilidad humana, ¿no? Esa debilidad o aquella concepción que se tiene del hombre para poder explicar esa relación con aquello que es trascendente. Y bien, al ser pues Egipto una cultura antigua, pues también hay que tener en cuenta que que hay que enfrentar esta dificultad en cuanto a las pocas fuentes de información o un poco ante lo limitado que pudiera ser pues hacer un estudio más amplio de como se quisiera de lo que sería esta parte ritual o litúrgica, ¿no? Entonces, pues se plantea realizar pues esta ponencia a partir pues de lo que se fue revisando en clase, que bueno, ciertamente fue poco, bueno, al menos desde este apartado, pero bueno, igual se proporcionó material para poder hacer esto posible. Y bueno, eh, como un primer elemento de esta ponencia, bueno, pues trataba de dividirla en tres Perdón, apartados. César, Sí, perdón. Ya van a dar las 4. Si quieres, ahorita que ya estás en ese previo para iniciar el cuerpo ok, de tu ponencia, sí, ahí le paramos, sí, sí, ¿va? sí, está bien. Para que mañana retomemos ya de entrada el resto del cuerpo de tu ponencia.